tal, compañeros? Sean bienvenidos a otro capítulo de Sumadores, el podcast donde estaremos platicando acerca de nuestras experiencias educativas, profesionales y en nuestra vida. Y pues como siempre me acompaña el día de hoy mi compañero Tachi Acosta. ¿Cómo estás, Tachi? Hola amigo, muy bien. Como siempre, feliz, contento, con energía y feliz. Excelente. Y el día de hoy tenemos como invitada a la arquitecta Leslie Vázquez. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, bien. Aquí compartiendo el espacio con ustedes. Excelente, excelente. Pues bueno, Leslie recientemente acaba de terminar su maestría en arquitectura allá en la UNAM. Ya está de regreso aquí en Durango. Solo le faltan algunos detalles a su tesis, que estoy seguro que ya la va a acabar, ¿verdad, Leslie? Sí, claro que sí. Son los últimos detalles. Excelente. Bueno, entonces, antes que nada, pues quisiera que nos platicaras un poquito acerca pues, de tu trayectoria, de lo que estuviste haciendo en la maestría, de lo que estuviste trabajando en tu proyecto de tesis, para que nos hables un poquito más acerca de tu investigación, ¿va? Va. Bueno, pues yo hace 2 años empecé la maestría en arquitectura con especialidad en sostenibilidad. Mi maestría trata sobre incorporar técnicas sustentables en las ciudades y específicamente es infraestructura verde en una colonia en México que se llama Tacubaya. Vaya. Vaya, Tacubaya. Vaya, Tacubaya. Ok, interesante. Y mi tesis trata sobre los obstáculos y oportunidades que surgen de implementar la infraestructura y pues se divide en diferentes etapas, en donde también estoy viendo las especies vegetales que serían posibles de incorporar a la infraestructura. Órale, bastante interesante. Suena muy interesante. Ese órale fue como que, órale. Yo no me puedo reír, ¿no? Para los que nos están sintonizando, pues aquí tienen la primera limitante que me pone Yoxan Leslie es que no me ría, porque en el primer podcast, pues mi risa es algo interesante, ¿verdad? Y ahorita aprovechando que estoy aquí arreglando el micrófono y que ya tengo la palabra, me gustaría que nos platicaras a todos los que nos están escuchando, porque es la primera arquitecta que tenemos en este espacio, que nos dijeras un poquito de la importancia de la infraestructura sobre la sostenibilidad en lo que se busca en toda la urbanización, porque a pesar de que México pues está creciendo, sobre todo Durango, yo siempre Durango lo pongo como tierra virgen a comparación de un Puebla, que es donde yo he estado, un Guadalajara, en el que ha estado Yoxan, que pues está chiquito, realmente está chiquito, pero que tiene mucha potencia para crecer. ¿Tú crees que todos los proyectos de urbanización en Durango ya tendrían desde este momento que estar orientados a la parte ecológica? ¿O qué inconvenientes ves para que Durango no tenga esa pauta, esos proyectos nuevos de infraestructura ecológica? Pues yo creo que la sostenibilidad en las ciudades debería de ser algo intrínseco, ya debería de ser algo que se aplique en cualquier ciudad y Durango, por ser tierra virgen, con mayor razón tiene oportunidad para implementar este tipo de infraestructura porque, bueno, al menos en Ciudad de México, para el 2020 una de las crisis que, bueno, 2020-2030, ya estamos en la crisis en Ciudad de México, es la crisis hídrica. Y en Durango quizá todavía no lo vemos, pero porque tenemos mucho recurso, pero si se adelantan pasos, pues se gana muchísimo en sustentabilidad. Entonces yo creo que sí debe de ser algo que se aplique desde el principio. Platícanos más sobre esa crisis porque hay muchas cosillas que también, por ejemplo, en el tema del agua, aquí en Durango, ya ves que tenemos mucho metal, Metales Muchos pesados. metales pesados en el agua, entonces hay una teoría de que el cáncer en Durango es debido a esos metales pesados. Es una teoría, ¿verdad?
Pero platícanos más sobre esas crisis, porque muchas personas están sosteniendo argumentos de que no necesitamos infraestructura ecológica, de que no hay que adelantarnos a los problemas, que no va a pasar nada. Y si ya estamos hablando de un problema real, que ahorita me estoy emocionando porque ya está ocurriendo, o sea, está ocurriendo en la Ciudad de México, que nos platicaras un poquito más de esa crisis que está sucediendo. Sí, pues bueno, en Ciudad de México una de las problemáticas por el crecimiento de la mancha urbana es la sobreexplotación del acuífero. Si se realiza un balance hídrico en la Ciudad de México, es, es muchísima agua la que se extrae, pero también es muchísima agua la que llueve y la que no se puede captar para ser reutilizada. Entonces, la crisis hídrica en Ciudad de México se dice que es una dicotomía, que al mismo tiempo hay abundancia por lluvias, pero que causan inundaciones, y hay escasez por la sobreexplotación. Entonces, de hecho, hasta hace unos meses, antes de venirme, hubo arreglos en el sistema hídrico de México. Entonces, hay días en los que en la ciudad ya no se tiene agua. Entonces, eh, eso va a ser cada vez más común en la Ciudad de México, que haya cortes de agua, y también uno de los problemas es la contaminación de la misma. En Durango lo que sé es que hay metales pesados y que también hay inundaciones, y el sistema de drenaje no es capaz de capturar esa agua, sino que se tira directamente y se mezcla con el agua de drenaje. Entonces, hasta hace poco las inundaciones que tuvimos, pues yo creo que son muestra de que el sistema hídrico en Durango puede ser mejorado. Entonces, al igual que en otras ciudades de Europa, en donde el manejo hídrico es cada vez más común. Excelente. Entonces tú piensas que Durango está a tiempo de tener una infraestructura, proyectos a largo plazo para evitar problemas a largo plazo. Sí, sí estamos entonces a tiempo de prevenir todas estas partes. Yo creo que sí, que Durango, no por ser una ciudad pequeña, debe delimitar sus proyectos, sino que al contrario, por ejemplo, hay un manual muy bueno en donde estoy tomando para mi tesis, que se publicó en Hermosillo, en donde precisamente por las temporadas de lluvia y también las temporadas de sequía se han implementado jardines pluviales, lagunas de bioretención, pozos de infiltración, que ayudan a que el sistema hidráulico sea cada vez más flexible y que pueda captar agua. Entonces, esta agua obviamente después tiene que pasar por procesos para purificarse o para ser reutilizada para el mismo riego, pero yo creo que el tema hídrico a nivel mundial es una crisis que se avecina, y que incluso en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, ellos establecen que garantizar el agua deberá de ser prioridad para el 2030, que es cuando se dice que si la temperatura sube más de 2 grados, entonces vamos a tener eventos más catastróficos de inundaciones, sequía. Entonces sí debemos de adelantarnos. Ahí me gustaría complementar con tu experiencia en Guadalajara, Sensei. Sí, de hecho ahí, tal como lo mencionas, allá en Guadalajara, pues es un estado donde llueve muchísimo. Y igual, el sistema hídrico, sí, aunque sí es capaz de captar bastante agua, llega un momento en el que no puede más, o sea, porque es tanta la cantidad de lluvia que cada vez en temporada de lluvia, cada vez es más común ver todas las zonas inundadas y los carros varados y todo eso. Entonces, creo yo que igual allá, sí es muy importante lo que dices. El diseño o digamos los proyectos orientados a la recolección de agua tal vez no se les está dando tanta importancia como otras cosas. Entonces allá cada vez más comunes, ves cada vez más edificios, ves cada vez más rascacielos,
pero pues están en zonas donde se inunda. Entonces hay muchos hoteles donde la zona se inunda y queda ahí, o sea, quedan un montón de carros ahí varados. Entonces sí digo, pues bueno, o sea, le inviertes a un rascacielos, pero no le inviertes tal vez al sistema hídrico, pues creo que las prioridades no están muy claras, ¿verdad? Y es lo mismo que pasa aquí en Durango. Tal vez aquí en Durango no se ve tanto lo de las inundaciones, pero sí es cierto que nuestro sistema no está diseñado para captar tanta agua. Y más importante lo que dice, o sea, el agua de lluvia no toda se recupera ni no toda se va a los acuíferos, porque a veces tal vez hace falta un mejor diseño de las presas, un mejor diseño de los canales de riego para poder captar todo eso. Y bueno, aprovechando, ya ves que te fuiste también ahí a una pequeña estancia a Holanda. Sí, presume. Háblanos un poquito de lo que viste por allá. Sí, pues fuimos a un curso corto de ciudades sensibles al agua en Delft, que es una ciudad pequeña en Holanda, que se caracteriza por el uso y la educación del uso en el agua. Y ahí lo que hicimos fue participar en el curso corto y ver distintas soluciones que se aplican en ciudades. Entonces, por ejemplo, vimos que casi todos los pavimentos en Holanda son permeables, hay comunicaciones a través de vías que son únicamente para la bici o el peatón. Es una ciudad que está creciendo, pero que está implementando mucha infraestructura para recolección de agua y aprovechamiento de esa agua en los distritos. Entonces, una de las, bueno, mi tutora de tesis está muy involucrada también en este proyecto de distritos hídricos, pero aplicado en la colonia Tacubaya de la Ciudad de México. Y ahí precisamente se intenta recuperar tanto la historia del lugar, porque era un lugar donde se recolectaba agua, y también aplicar como este tipo de técnicas que se utilizan allá, como pavimentos permeables, jardines infiltrantes, lagunas de bioretención. Bueno, en Ámsterdam sí hay humedales, en Holanda también hay humedales, donde pues, los canales de agua pasan por la ciudad y son parte del paisaje. Entonces, pues son diferentes percepciones de la ciudad que a veces no estamos acostumbrados a ver. Vaya, Tacubaya. Vaya, Tacubaya. No, qué interesante, o sea, creo que sí hay que aprenderle mucho a lo que están haciendo ellos. Y pues bueno, como decíamos al principio, Durango es tierra virgen, pero no por eso debe de quedarse atrás. Y creo que sí sería bueno tratar de copiar todas esas cosas o ver la forma de implementarlas. Por ejemplo, ¿tú qué crees que podríamos implementar aquí en la ciudad de Durango relacionado a la arquitectura ecológica? Pues yo creo que los jardines infiltrantes y las lagunas de bioretención son las soluciones que no requieren tanta inversión, porque bueno, si ya hablamos de un humedal, pues quizá sería muy difícil que el río Nazas o el río Tunal pudieran limpiarse y pudiera rescatarse el cauce del río o la sequía grande, por ejemplo, porque pues ahí pasa el Boulevard Dolores del Río. Entonces yo creo que esas son inversiones grandes que a lo mejor en un futuro se podrían dar, pero ahorita pues podrían ser jardines infiltrantes en puntos específicos de la ciudad que conectaran o que crearan redes de transporte colectivo o de la bicicleta, y que tú pudieras ir en tu bicicleta pero también disfrutar de un paisaje. Entonces yo creo que puede ser por ahí. ¿Y los jardines infiltrantes cómo funcionan o cómo son? A ver, platícanos de eso. Bueno, el jardín infiltrante es un jardín común, bueno, es como tener un jardín como los que vemos con su cubierta vegetal, pero generalmente tienen una profundidad mayor entre
1,20 a 2 metros aproximadamente, pero en la parte inferior llevan diferentes capas de piedra que infiltra el agua y que se canaliza. Bueno, tiene dos objetivos. La profundidad del agua va a hacer que esta regrese a los mantos freáticos o que regrese pues a cierta profundidad de la tierra, y la otra es que el agua se conduce por tuberías a cisternas en donde se puede recuperar para volver a utilizarse en el riego en épocas de sequía, o que esta agua pase a plantas de tratamiento para que pueda ser ocupada en uso comercial o uso de WC. Entonces tiene esos dos objetivos, pero pues el agua que puedes recuperar puede ser muchísima y la puedes utilizar en periodos más largos de tiempo. O sea, podemos hacer un sistema, digamos, o sea, se filtra a través de todas esas capas y lo puedes mandar y almacenar. Sí, se filtra, y también hay plantas que remueven los nitratos del agua. Entonces estas plantas ayudan a purificarla. Una parte puede quedarse infiltrada y la otra puede recuperarse. Entonces lo que se trata de hacer es un manejo circular del recurso. Entonces eso es lo que pues se hace como el estudio de hacia dónde llega o dónde vas a poner ese jardín infiltrante para que, por ejemplo, cerca de ahí haya comercios. Vamos a hablar que ponemos toda una red infiltrante en Dolores del Río y toda el agua recuperada se vende, o bueno, no se vendería porque el agua es un recurso universal, pero a lo mejor se hace una especie de convenio con los comercios para que se ponga la infraestructura y esa agua llegue a los comercios y ellos ya no tengan que tener tanta demanda de agua agua del municipio, por ejemplo. Excelente. También esta clase de jardines, la aplicación, porque de lo que estás hablando es de que se vuelve autosustentable prácticamente. Sí. Y es un golpe en la economía muy padre, o sea, es algo muy positivo, pero también este tipo de jardines se puede planificar o usar en la agricultura, o ya son proyectos aparte. Sí, también, bueno, en la agricultura lo que se hace, se puede hacer como un sistema que permita un riego por goteo o un riego diferente, pero bueno, generalmente en la agricultura el agua que llega, pues llega a nutrir los cultivos, y donde quedaría el manejo circular sería, por ejemplo, en terrazas verdes con huertos urbanos. Por ejemplo, que cada casa tuviera sus huertos, y entonces el agua que recuperan de la lluvia se utiliza para regar estos huertos, que también se puede utilizar en la agricultura. Y también en lo que se utilizan a nivel campo, son diferentes como plataformas que permiten que el agua de las escorrentías no llegue tan fuerte y cause erosión. Entonces estos jardines lo que hacen es que aminoran la velocidad de las escorrentías y permiten que se infiltre más fácil. Entonces sí tienen un uso en la agricultura. Realmente estoy emocionado, por eso me encanta este proyecto, porque pues estoy como niño chiquito. Yo soy el preguntón, yo soy preguntón. Sí. Sí, ya me di cuenta. No, está bien. Ya deja de atosigarme. No, está bien. Pero sí está muy padre toda esta, vamos a decirle, nueva tecnología, pero orientada a la ecología, que sí se puede, o sea, estoy viendo que sí se puede utilizar aquí en Durango, y no solamente en Durango, ¿verdad? Yo pienso que en todo México. Por ejemplo, también en el caso de Canatlán, que ya ven que ahorita la parte de que antes Canatlán pues era tierra de manzanas, y que lamentablemente, en propias palabras de los canatlienses, la tierra se está muriendo, ya casi no hay cultivos de manzana, y precisamente ahorita pensando en este proyecto, que tal vez se pudiera hacer que, vamos a decirle, renacer la tierra de las manzanas, se podrían utilizar este tipo de proyectos, o por qué no buscar otro tipo de
de cultivo, utilizando, no sé, ahí ya sería meterse un poquito más a un ingeniero agrónomo, pero para poder generar este tipo de proyectos para buscar cosas a futuro, porque yo pienso que ahorita lamentablemente muchas de nuestras ciudades, a nivel nacional o inclusive pues a nivel mundial, los proyectos los están haciendo a la y se va, ¿no? O sea, se ve bonito, hay arquitectura de por medio, pero no está buscando el futuro, o sea, el prevenir, que yo siento que ocurrió en Durango, porque pues todas nuestras callecitas están hechas así chiquitas. Durango siempre me encanta, lo amo y está todo chiquito, todo bonito. Pero, por ejemplo, un caso de Torreón, que las calles están grandotas, están fáciles de transitar y que pues ahí no hay problemas de agua y es un problema que vivimos hace 2 semanas, que se inundó aquí muy feo, pero pues eso ocurre en todos lados, eso está ocurriendo en todos lados y qué bueno que hay proyectos y personas como tú, Leslie, que se están especializando para resolver este tipo de problemáticas. Realmente se me hace una oportunidad muy grande la que tenemos aquí contigo, de que para el que nos escuche y que tenga alguna propuesta de cómo empezar a generar y hacer crecer Durango, porque pues Durango es todos a jalar parejo para poderlo hacer crecer, y no solo Durango, todo México. Y me encanta, en serio estoy muy emocionado, no me puedo reír porque me lo prohibió Yoxan, pero me encanta, me fascina y me gustaría que nos siguieras compartiendo todavía lo que aprendiste en Holanda, o sea, ¿qué cosillas podrías aplicar directamente no solamente a Durango, sino a todo México? Que digas, no, esto le falta a México para poder crear proyectos de arquitectura sostenibles, o simplemente cómo veías también la cultura en la diferencia aquí mexicana, duranguense, a la cultura holandense. Pues bueno, a pesar de que Holanda no es como, lo que sí siento que Holanda le falta todavía es el manejo de los residuos. Había ciertos problemas en los canales en donde todavía eran contaminados por los turistas o por la gente. Pero una de las cosas que creo que se puede aplicar, por ejemplo, aquí a Durango, es la conectividad. Allá en 15 minutos estábamos en un campus de la universidad y en 15 minutos llegábamos a la escuela en la bicicleta y pues llegas con buenos ánimos porque, no sé, como que la bicicleta te despeja, el paisaje, allá llegabas y todo el paisaje Todo es verde. parte de la ciudad, es todo verde, ajá. Y yo creo que Durango, si hacemos un zoom a la mancha urbana, pues el porcentaje de área verde es muy poca. Incluso pues los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud son entre 9 a 14 metros cuadrados por persona y en Durango todavía no lo alcanzamos. Entonces creo que ver la ciudad como superficie permeable y no como las planchas de concreto, yo creo que eso sería lo primero para Durango, para que pues volviera a respirar la tierra, para que salgamos y pues tengamos paisaje pues, que nos anime. Yo sé que se han hecho en 20 de noviembre se han puesto macetones y todo esto, pero no es lo mismo una maceta a un sistema hídrico que te permita reutilizar el agua. Bueno, ese sería el segundo punto, como ver el agua como un manejo circular. O sea, el agua que llueve es agua que llega y se puede recolectar y que se puede utilizar pues en huertos urbanos, en uso comercial, uso de aguas grises. Entonces, ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, pues yo creo que pues el sentido de comunidad que se va generando, como son ciudades pequeñas, yo creo que se pueden crear estas conexiones de que tu espacio público sea más transitado. Entonces, pues, no sé, que puedas irte en bicicleta a donde sea. No sé, creo que la dimensión de Durango sí nos da para verlo así, pero se requiere un trabajo pues paulatino y de varias etapas. Y también de ¿cómo se dice? De cultura. Ya ves que no tiene mucho que pusieron este tramo para bicicletas.
que realmente pues es muy chiquito, o sea, es un pedazo muy chiquito de la calle por donde pues prácticamente cabe una bici. Entonces, muchos de los conductores no respetaban o no respetan a veces ese tramo y de repente se andan metiendo por ahí. Por ejemplo, allá en Holanda me imagino que la cultura era muy diferente, ¿no? Sí, bueno, es que desde la señalización de las calles, pues estaban diseñadas específicamente para la bicicleta en ciertas zonas. Hay otras zonas que son históricas y que todavía no incluían el paso de la bicicleta. O sea, la ciudad que visité de él es una ciudad pues pequeña que estaba en proceso de crecimiento. Entonces había zonas que todavía no tenían esta señalización, pero que la forma de la ciudad pues sí te permitía transitarla en bicicleta. Pues acá en Durango sí he visto que se pusieron ya los ciertos carriles, pero lo que creo que falta es crear como la red de transporte. O sea, si llegas a un punto y se termina ese punto en el Boulevard Francisco Villa, quizá pues no te conectaste muchísimo, pues nada más fue un camino que te llevó a otro punto. Entonces valdría la pena ver cómo desde ahí podemos conectar hacia otras zonas y pues quiénes van a ser los usuarios. Por ejemplo, hay gente que utiliza la bicicleta para transportarse, quizá esa gente sea la que primordialmente deba tener su carril. Entonces, pues sí, eso yo creo que ya es un estudio de doctorado. Sí, yo quiero ahí usar mi argumento como usuario de bici durante toda la universidad y ahora usuario de moto, que sí nos falta mucha, ¿cómo se dice? Cultura vial, realmente mucha cultura vial porque vas en la bici y se te echan los carros, o sea, oye, y pues sí te da miedo y yo tuve dos accidentes, uno con un taxi y uno con es que la otra fue muy mensa, muy tonta para no decir groserías. Me gusta decir groserías, pero voy a tratar de aquí también. Yoxan ya es el que me tiene cortito. Pero sí está muy canija la situación vial aquí en Durango. Está muy mal la cultura. No sé si también en urbanización los arquitectos tengan que ver esa parte. Soy ignorante, lo reconozco. Pero sí es decir un punto fuerte. Sí está muy feo, la verdad, andar en bici aquí. Y en moto ni se diga. O sea, piensan que vas lentito por ser moto y ahí te llevan. Ya también tuve un accidente en moto por eso, ahí me empujaron. Y sí está interesante porque inclusive no nos vamos tan lejos hablando. O sea, vuelvo a hacer el ejemplo en Puebla. Y en Puebla, en el centro histórico, sí lograron tener ya su carrilito de bicis. Y eso me gustaba mucho de que si, por ejemplo, como la ciudad es grande, pues tenían sus pequeños centros de renta de bicis. Ya ibas, rentabas tu bici, te paseabas por toda la ciudad, no gastabas en energía, etcétera, etcétera. Estaba muy padre y se me hacía, yo como ciudadano foráneo, me encantaba, estaba fascinado con esa cultura de que sí respetaban, inclusive en Cholula se les toca ir alguna vez, está muy padre la cultura vial, me sorprendió. La parte de la mayoría de la ciudad que yo visité, no hay semáforos, o sea, no hay semáforos y respetan el 1-1, excelente, realmente. Y quería hacer esa pequeña aportación porque para el que nos escuche duranguense, cuida a tu compañero ciclista porque aquí pasó que uno de los compañeros de aquí de la federación, el año pasado me parece, su papá pues trabajaba, no me acuerdo en qué trabajaba, pero fue un accidente muy sonado ahí por ay, ¿cómo se llama el puentecito este? El que está para el parque. El, El el baluartito, baluartito. el baluartito, un poquito más para allá, lo atropellan, fallece el papá de nuestro compañero, no voy a decir marcas porque pues, por respeto, pero sucedió, o sea, no hay cultura, no hay cuidado, y pues este hombre, este papá de mi amigo, pues es el padre, hermano, compañero, el sostén de su familia, y pues es gacho, o sea, por una imprudencia de esta persona, pues le arrebata la vida a una gran persona que se dedicaba a tiempo y forma a... Perdón, me llega un poquito el sentimiento, pero sí está gacha la situación de urbanización respecto al ciclista y motociclista, ahora que soy biker, que tengo que defender.
Es que estoy emocionado, me encanta esta plática. Y me gustaría, sobre ese tema, Leslie, tengo uno muy polémico, ese me lo estoy guardando ahorita, me acuerdo, por si Ok, se me olvida. el polémico. Pero me gustaría que nos dijeras cómo tú, como arquitecta, resolverías esa problemática. Porque inclusive si ahorita hay alguien que nos esté viendo o nos esté escuchando y diga, no, yo también tengo esa idea, tratar de inclusive darle pie, porque de aquí pues hay que agarrarnos todos, hay que trabajar todos juntos, pero sí me gustaría que si tienes esa idea de tú, que ya anduviste en varias partes y te has estado estudiando sobre la parte ecológica, ¿cómo lo englobarías para poder resolver este problema del ciclismo en la ciudad? Pues bueno, yo creo que primero sería con desarrollo urbano ver las rutas que existen, qué rutas existen de, para bicicletas, que creo que son contadas, ¿no? Y hacer un mapeo de las conexiones. Entonces, a partir de ahí, empezar a conectar y crear un circuito que pues, donde empieces, vuelvas a llegar a ese punto, pero que te lleve a otras conexiones. Entonces, un poco a la par del transporte colectivo. Yo creo que esas dos partes deben ser muy importantes porque quizá una persona que trabajaba rumbo al Boulevard Francisco Villa, tomó un autobús y después utilizó la bicicleta. Entonces, ¿qué conexiones se podrían dar para que precisamente se pueda dar lo que en otras ciudades como México, Guadalajara o Puebla hubiera estaciones en donde pudieras dejar tu bicicleta y después tomar el transporte o bien otra bicicleta? Entonces, como que estudiar esas dos redes para poder hacer un círculo, pues, bueno, no un círculo como tal, no necesariamente, pero sí un primer circuito. Y a partir de un primer circuito ya puedes hacer otro y así te vas yendo a diferentes puntos de la ciudad. Entonces yo creo que ya por ahí como ver qué es lo que se está conectando y dónde se necesitan más conexiones. Un primer estudio, un estudio preliminar de las principales vías y cómo comunicarlas. Sí. Realmente buena. O sea, es una muy buena idea. Realmente me gusta. Y no sé si ya tenga que decir el polémico. El polémico. Sí, dale. Le damos al polémico. Es que siempre me gusta algo. Llevamos buen tiempo para hablar del polémico. Y es que hace poco, hace exactamente un año, se estaba permeando la construcción del segundo puente, me parece, de vialidad, acá en el Boulevard Francisco Villa, en donde los ecologistas estaban tomando en cuenta que pues no hay que hacerlo porque hay que cuidar los árboles. Punto a favor, ¿verdad? Es un debate, tal vez ahorita entremos en controversia y debate, pero ellos defendían ese punto. No lo hagas, gobierno, porque hay que cuidar los árboles. Y otros estaban a favor. Hazlo porque la economía, gracias a las vías de urbanización, va a incrementar, cosa que tal vez algunos no conocen, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo lo ves tú? O sea, tú que ya te dedicas a esto en el sentido arquitectónico y que por la parte ecológica, pues entra en debate el cuidar o no cuidar esta parte de los árboles. ¿Tú cómo podrías llevarlo a cabo? Yo estaba pensando, ¿podemos reubicar los árboles? Tal vez sí, ¿verdad? Otros estaban a favor de, no, ya tálalos y mejor dame mi superautopista, porque también es una realidad. Si no pensamos en cómo hacer eso a futuro, también podemos entrar a otras problemáticas como las que estábamos mencionando al principio. ¿Tú cómo verías este tema que causó mucho revuelo en su tiempito? Que sigue, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, fíjate que yo al principio que lo vi, sí cuestionaba un poco por qué ampliar la vía, o sea, si realmente había un estudio de los flujos. Pero bueno, creo que sí existe la justificación de que pues es una conexión a ciudad industrial, hay muchos flujos de vehículos, de camiones de carga, de camiones de pasajeros, etcétera. Entonces sí creo que sí se podría hacer y a lo mejor hacer un híbrido, o sea, que este puente
pues tenga área verde permeable abajo, por ejemplo, o que tenga espacio que abajo conecte al peatón. Entonces sí utilizaría ciertos árboles. Creo que en Guadalajara se utiliza mucho eso, que abajo Abajo sea... de los puentes hay como pequeños jardincitos. Ajá. No en todos, pero sí. Sí, En en algunos. algunos. Pues yo creo que sí, en esa área que pues los árboles eran también hábitat de las aves que por ahí pasaban, pues yo creo que sería un híbrido, o sea, si creas ese puente, pero abajo dejas espacio permeable o dejas algunos jardines, pasos para los peatones, o sea, como repensar la gran infraestructura gris que son estas vialidades enormes como oportunidades también para aplicar infraestructura verde o pues sí, área permeable. O sea, a mí también lo que me preocupa cuando se privilegia nada más la infraestructura gris, pues es que estás defendiendo un sistema que pues genera calor, que visualmente es más cansado, te va a generar altos costos y que privilegia la utilización del automóvil. Entonces yo creo que sí debería de haber un término ahí medio. Excelente, excelente. Pues es una gran respuesta el hacerlo miche y miche. Realmente sí, yo sí estaba a favor, de hecho. No sé si también vieron alguna vez, ay, ese fue como hace 4 años, donde había un supuesto proyecto de Durango Verde y mostraron animaciones de cómo sería Durango, no sé, Ciudad Verde. Ciudad Verde. Entonces, si yo sí lo veo así a Durango, neta que creo que le quedaría ese proyecto a todo dar. Estamos en una de las zonas también más boscosas, o sea, si nos vamos al Salto, o sea, puro bosque ahí. Pero yo pienso que sí estamos en esa oportunidad de crear algo así. Viendo esa parte tal vez de tema de ensueño, ¿tú sí lo ves que se pudiera hacer realidad? Sí, pues bueno, creo que ese fue un proyecto también de la administración pasada, donde se proponía detrás del ferrocarril crear una ciudad verde y tecnológica. Entonces, ahí creo que había, la parte verde sí creo que sea un objetivo viable a 10, 20 años, pero quizá la ciudad inteligente, como vista como algo verde, sí es como a más 20 años, sí, 30. 30 o con un presupuesto pues mucho mayor. Entonces, Bien administrado. bien administrado. Entonces, creo que la ciudad verde sí es posible y ya se están haciendo como esfuerzos de reforestación y de adopta un árbol y plántalo. O sea, creo que sí, sí es posible la ciudad verde y pues debe ser como algo que ya se implemente en las políticas públicas de Durango, de decir, pues, no sé, vamos a permitir más área verde en, no sé, en el centro histórico, los lotes baldíos que no tienen dueño, no sé, que se pueda tener 30% de área verde, que se utilice de manera común, bueno, no sé, cómo empezar a generar otro tipo de estrategias que nos haga que la ciudad pues, tenga más área permeable. Yo creo que sí es posible. Excelente, muchas gracias. De No hecho, sé si sí, tengas algo. eso sí es muy cierto de que hay que ver, digamos, todo este avance en urbanización, desde una parte también que sea ecológica y tienes mucha razón, o sea, sí es menos cansado cuando vas viajando y ves muchos arbolitos y ves muchas plantas y todo. Creo que sí era algo que me gustaba de ciertas partes de Guadalajara, que había mucha vegetación y hay muchos árboles, hay muchos árboles. Entonces, la verdad, sí es, bueno, se siente la diferencia a una zona donde está puro asfalto, a una zona donde empiezas a ver más árboles, se empieza a sentir más fresco, visualmente es menos cansado, hay muchos aves, o sea, sí realmente hay que ver todo eso para que pues, el mismo ciudadano se sienta
se sienta a gusto en la ciudad, ¿no? Ujú. Entonces, creo que sí es muy interesante y a Durango sí le hace falta un poco más de áreas verdes en muchas partes. Sí, creo que sí. Y generalmente también las áreas verdes que existen se vuelven como en espacios residuales. Entonces, Ujú. generalmente sí se tiene la planeación urbana en donde hay un área de donación específica para el área verde, pero pues que de repente ya no se le da mantenimiento, se vuelve espacios de vandalismo. Entonces, esos espacios deberían de generar otra perspectiva y crear como puntos de encuentro en donde, no sé, pues ahorita creo que se están implementando como adopta un árbol y plántalo. Entonces, que te sientas tú parte de esa comunidad. Entonces, yo creo que sí se puede y es algo que Durango podría pues implementar. O incluso también se me haría interesante, no sé, en un momento dado también hacer como talleres ecológicos en donde, mira, te enseñamos a hacer una pequeña huerta ahí en tu casa o una terraza verde. ¿Y en qué te va a ayudar? Pues que va a estar menos caliente tu casa en verano, vas a tener, no sé, tomates o lo que tú quieras. Se va a ver más bonita tu casa, va a estar más fresco, ayudas al ambiente y enseñarles, ¿no? Porque también pues no todas las plantas pueden crecer aquí en Durango, o sea, sabemos que hay plantas endémicas que es más fácil cuidarlas o que crezcan y hay que darles menos mantenimiento, y no sé, sería interesante hacer un proyectillo así, ¿no? O sea, que la gente se sienta parte y también aporte un poco, ¿no? Así he escuchado de proyectos donde todas las terrazas son áreas verdes que ayudan a no solo a captar agua de lluvia o para que no haya tanto residuo de agua, sino que también para que sea más cómodo en tu casa el ambiente, ¿no? Sí, totalmente, de acuerdo. Eso de las... Perdón, micrófono. Eso de la parte de... ¿Cómo le estamos hablando el otro día? Hogar verde, ¿verdad? Sí, de que tenías tus rejitas así, donde podías cultivar. Eso está muy padre. Realmente sí, yo pienso que Durango tiene todo para hacer eso, ¿eh? Y no solo Durango, pues todo México. Somos somos un país con un clima súper padre. O sea, no estamos así como que en Rusia, que siempre en invierno. No, o sea, realmente sí pienso que teniendo nuestros lados podemos llegar a eso, o sea, a algo autosustentable. Y sacándonos un poquito del tema, vamos a decirle académico, porque estoy muy emocionado, pero también me gustaría que, aprovechando que fuiste para allá, para allá a Holanda, nos dijeras, no, pues, ¿cómo se divertían allá? Porque en el último podcast con nuestro amigo Brubeck, pues nos decía que se acostaban temprano y todo, pero Allá yo en quiero Inglaterra, saber, él estuvo en Inglaterra él estuvo en y Inglaterra. allá a las 8 de la noche ya estaban todos guardados. Entonces, Sí, pues también acá, también ¿qué será? Es que a mí me tocó ir en verano y el día como que duraba más. Yo sentía que había más luz. Y entonces solamente, bueno, fuimos a un curso corto, entonces estuvimos prácticamente 4 semanas, es un mes. Y en las noches hubo reuniones, pero pues tampoco era así como de desvelarse, era así como no sé, Tranquilo. tranquilo. Sí, la verdad, pues creo que allá como que la diversión es muy tranquila y también hacían carnes asadas en el campus donde estábamos. Y pues ya ahí llegabas y platicabas y tomabas una cervecita. Pues no sé, ya empezabas a hacer amigos, pero pues, son como muy tranquilos, no es así como que la música o así, no, todo muy, No muy hay tanto relax. degenere, pues. No, perdón. Bien. pero sí, los holandeses son como muy agradables, o sea, sí les interesaba así como que, conecta con las personas, y platicar. Y
Bueno, en el instituto donde fuimos, pues había de muchos países y ahí hubo como eventos para conocernos, pero pues todo muy tranquilo y muy a gusto. Entonces los mexicanos somos los únicos Así, fiesteros, que nos así gusta la de, fiesta. hay que seguirla hasta las 3 de la mañana. Sí, Hasta que nos corran. Hasta que No, y hasta amaneces ahí. No, sí, yo creo que sí les ganamos en eso. Bien. México mágico. México, bye. México, en eso seguimos ganando, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya, unas por otras. No, está interesante, está interesante. Y acá, ya que estuviste en la universidad en la Ciudad de México, ¿cómo te fue? ¿Cómo eran tus compañeritos? ¿No eran tan locos como allá? ¿O allá eran más locos? ¿O aquí somos más locos? Tomando en cuenta lo de la... Ay, perdón que te interrumpa. Tomando en cuenta ahorita lo de la combi y el compita este que se subió y que lo golpearon. Ah. A mí por lo personal sí me tocó ver cosillas allá cuando estaba en Puebla. No es lo mismo Ciudad de México, Puebla, pero están pegadas. Pero a ti te tocó más o menos de esas cosillas, así complementando lo de Yoxan y con eso que está ahorita de moda. Pues a mí lo más pesado que me tocó fue en Ciudad Universitaria, cuando llegaron los porros. Y pues yo no estuve en las islas, que es como la zona central de Ciudad Universitaria. Nosotros estábamos en el laboratorio de sostenibilidad. Entonces, pues prácticamente cuando estás ahí en el laboratorio, pues no te enteras de nada, es otro mundo. Y en las islas, pues están los chavos de licenciatura. Entonces ahí fue cuando llegaron los porros y golpearon a unos chavos, creo que de un Cebatis, y porque empezaron a exigir algo. Y pues las fotos, ya cuando vi el video en mi casa, bueno, en el departamento, me quedé así de, órale, sí estuvo pesado. O sea, yo pensé que no sé, que habían llegado y nada más se habían peleado. No, sí hubo pues, golpes y heridos. Y nada más, pues sí te asustas un poco porque se cerró el campus y a partir de ese día hubo vigilancia hasta que me regresé. Vigilancia así de pasando las camionetas, vigilantes en las islas. Entonces creo que eso fue lo más pesado que me tocó. Mis compañeros, como estuve de parte de la Facultad de Arquitectura, estuve en un posgrado interdisciplinario, entonces tenía compañeros diseñadores industriales, biólogos, pedagogos. Entonces se creó como una vibra muy padre cuando, no sé, alguna vez hicimos una reunión de fin de cursos y pues todos así como en sus diferentes carreras. Hicimos elotes y así, pero también muy tranquilos, no, creo que el desmadre en el tecno fue más. O sea, somos más desmadrosos aquí en Sí, sí, bueno, al menos mis compañeros de la maestría fueron como muy tranquilos o no sé si también ya por ser la maestría, ¿verdad? Sí, ya vas más serio, Sí. ya sabes a lo que vas. Ya la vida te pesa. Ya no te puedes desvelar igual. Ajá, ya no es lo mismo. Sí. Pero No, es muy interesante. O sea, qué padre que tuviste. O sea, siempre digo que trabajar con gente de muchas disciplinas está padre porque adquieres ideas de muchas otras cosas. Como dices, o sea, el biólogo tal vez puedes aprender, está interesante hacer biofiltros. O sea, en lugar de usar algo, no sé, algo sintético, en lugar de hacer un material que tal vez puede ocasionar algún problema, hacer algo biológico, algo que esté en acorde a la naturaleza y, como decíamos, utilizar plantas para quitar contaminantes o utilizar plantas que sirvan de filtros. Eso está muy interesante. O sea, ya cuando todo se empieza a conectar con otras disciplinas, está muy interesante. Sí, porque no te casas con lo mismo, ¿no? Es el detalle, que muchas veces nos cansamos con nuestra carrera y nos cerramos a oportunidades más padres. Y qué padre que la verdad te tocó eso. Que por ejemplo en el Tecno pues te tocaba, ¿qué sea? Lo de innovación. Era como que lo más cercano. Porque pues ahí que agarrabas, necesito un gestor. Ahí ibas y buscabas un gestor. No, pero pues para mi proyecto ocupo más bien a un arquitecto.
Y ahí vas, se buscan un arquitecto. Y pues estaba padre la buena vibra que también se mostraba en la innovación. Pero lo chido es que contigo ya era totalmente aplicable. O sea, ya estamos hablando de, vamos a decirle, un campo laboral. O sea, ya está padre. Y que yo pienso que aquí somos pioneros en decir, órale, vamos a trabajar todos juntos, multidisciplinario el rollo, y a sacar algo chido. Porque si te casas con tu carrera y con tu idea, pues ya valiste. Y yo siento eso, no sé si estoy equivocado, y si estoy equivocado, pues no importa, porque equivocarse es bueno. Entonces, Sí, no, sí, totalmente. no sé, tú que ya estuviste en grupos multidisciplinarios, ¿crees que también eso le falta a las escuelas de aquí de Durango, o inclusive en todo México? ¿O piensas que es una muy buena respuesta a proyectos a futuro? Pues yo creo que es algo que se debería de implementar sobre todo en los últimos semestres. A lo mejor si tu proyecto de tesis requiere de la visión de un ingeniero, pero también necesitas a un empresario. O sea, creo que al final sí podría haber un taller que se llamara interdisciplina, donde pudieras conectar con diferentes y te pudieran, pues, no sé, ayudar a ver tu proyecto desde otra lente, ¿no? Y para que cuando salgas, pues, no sientas como, pues, que tú nada más tienes la verdad, sino que también hay muchas personas que pues, te pueden compartir y te pueden enriquecer. Y, pues, yo creo que sí estaría padre implementar eso. Entonces ya no estoy tan loco. No, sí. Entonces, ¿Tu hermano? pues yo estoy bien, o sea, la verdad, sí me da mucho gusto que por fin ya, después de tener tantos ingenieros, tenemos un arquitecto. Sí, gracias. Sí, y siempre lo he dicho, o sea, a mí también me gusta mucho eso de la arquitectura y la sostenibilidad porque, o sea, está muy interesante ver cómo construir algo desde seleccionar los materiales adecuados que no te causen problemas, que te ayuden a reducir costos de mantenimiento y todo eso. Entonces, creo yo que, o sea, la arquitectura es uno de los pilares que nos puede ayudar a desarrollar muchas o infinidad de proyectos. Sí, porque pues es arte, o sea, realmente yo lo veo así, ¿no? Un arquitecto es un artista y tu cincel y donde vas a esculpir pues es nuestra ciudad, entonces deberíamos de estar totalmente honrados cuando un arquitecto se va a aventar, como quien dice, el proyecto, porque no sabemos, realmente no sabemos hasta que nos ponemos con un amigo arquitecto o vamos de metiches a un proyecto, simplemente a la hora, o sea, que chicos, los que nos están escuchando, sí inviertan que en tu casa te la haga un arquitecto, porque después haces un cuarto sin pared. O sea, realmente sí es un trabajo muy padre el que elabora un arquitecto, y sobre todo pues ya cuando trae acá la chispa o el chip de ecología, de sostenibilidad. Y me encanta, realmente me encanta, y me gustaría que todo Durango fuera así, verde, 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 Sí, estaría verde. muy Está muy padre, realmente. Y no sé, se nos está acabando el tiempito, pero también a mí me gustaría después hacer una plática entre un ingeniero civil y un arquitecto. Entonces, sí, estaría bueno. vamos a ver así el versus de versus. Vamos a ver por qué es más, a lo mejor más factible contratar a un arquitecto, o por qué esta riña entre arquitecto y ingeniero civil. Ya ven que hay una frasecita que dice, el sueño de un arquitecto es la pesadilla de un ingeniero. Entonces, a mí me gustaría, y te hago así la invitación Sí, directamente, para muchas ver gracias. si después nos ponemos si tienes un amigo con el que digas, me llevo a toda madre con él, para poder pelearse, estaría, Debatir. debatir, sí es cierto, así como que, órale, Sí, y yo están así viendo, sí, la pelea. pero si Excelente. tienes a alguien también para hacerle la invitación y empezar a acercar o disruptir esa idea de arquitecto versus Sí, ingeniero pues civil. a fin de cuentas este proyecto, como siempre decimos, es interdisciplinario y pues, estamos todos, ¿no? O sea, todos son bienvenidos, todas las ideas son bienvenidas, no hay ideas malas, entonces pues las puertas van a seguir abiertas para ti. Esperemos que después nos puedas acompañar y pues más que nada para un pequeño debate, algo así. Y pues bueno, pues muchas gracias por mi parte, sería todo. Te agradezco que hayas venido.
Yo. Es que micrófono, no sabría. Sí, yo quiero ver sangre. Yo quiero ver sangre y realmente, igual manera como Yoxan, orgullo primeramente porque qué chido que no solamente un duranguense, o sea, mexicano en general, esté haciendo cosas fuera. Eso está excelente. Y lo mejor es de que conocimiento que adquieren allá, qué mejor implementarlo aquí. Y que me doy cuenta que estamos a tiempo de resolver problemas y eso es lo mejor. Espero que nos estén escuchando las personas correctas en este momento para que podamos llegar a vincular tal vez un proyecto a través de ti, obviamente porque tú eres la chida, nosotros robots. Pero agradecerte antemano tu tiempo. Estas aportaciones muy peculiares que haces realmente están muy padres. No peculiares, están a todo dar. No quiero decir, bueno, sí, están a toda madre, ¿verdad? Pero muchas gracias, en serio, muchísimas gracias, Leslie, por estar hoy con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta. Bueno. Entonces, si no hay más que decir, muchas gracias, sumadores, gracias que nos están viendo. Gracias, Leslie, gracias, Yoxan. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye.